Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? No saben la alegría que yo tengo. De verdad que sí, me toco el corazón porque es algo que soñé hace mucho tiempo. Bienvenidos a Pausa. Estás en Global Play y es hermoso que podamos tener este momento, este programa que va a ser una vez por semana. Estamos en 1 de julio, 11 de la noche, y también vas a poder ver esto en cualquier otro momento, la magia de las redes sociales y de la forma de comunicarnos que tenemos. Nada de malas noticias. Al noticiero lo dejé a un costadito. Es momento de hablar de otras cosas que nos hacen bien, de las terapias complementarias, con referentes en yoga, meditación, respiración, mindfulness y todas aquellas disciplinas que son complementarias, que nos hacen bien y necesitamos como sociedad, primero como seres humanos, en nuestro metro cuadrado, en nuestro corazón, y después pasar toda esta sabiduría que nos da el vernos a nosotros mismos al resto del mundo. Así que perdón la presentación larga, pero como es el primer programa, es así que estamos. Así que anótate, Global Play, acá vamos a estar, las redes sociales de Global Play. Ahí están para que estés conectado a nosotros y veas las últimas cuestiones y los highlights, lo importante de cada programa. Y en este pausa, que yo ya te digo pausa y vos decís... Eso es pausa, es parar, y estoy muy bien acompañada para arrancar el programa en el día de hoy, porque ahora sí, Elías, vamos a ver quiénes nos acompañan. Arrancamos con Anabela. Hola Anabela, qué gusto tenerte. Karen. El placer es mío, muchas gracias por esta convocatoria. Anabela es Anabela Salatino. Anabela es energía, luz y universo, energía y luz del universo. Yo voy a nombrar sus arrobas, que son sus sitios en la red. Maestra Reiki Usui, maestra de registros akáshicos, tarotista, coach transpersonal y maestra en magia blanca. De todos esos, ¿cuál es el lugar donde esencialmente soy esto? Y es un complemento maravilloso. Creo que hay un momento para cada una de las terapias. Sí. Y lo más importante es que esto fue heredado, porque mi madre también era profesional. Así que imagínate que sostuve y seguí estudiando 24 años, sí, todo esto. Así que creo que hay un momento para cada una de las mancias. También está con nosotros Vanessa. Vanessa tiene también, hoy es conexión espiritual el tema, no lo dije al principio, pero es lo que nos va a estar acompañando, esa conexión con el mundo sensible. Vanessa es Vanessa Juriol. Hola Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojos negros, rulos, bellos. Ay, pero muchísimas gracias. Estoy feliz. La verdad que me encanta. Tengo la misma emoción que vos. ¡Qué bueno! Me gusta que sea compartido porque se siente eso, ¿viste? Ella es acompañante de procesos, es coach espiritual, hay un chamanismo y saberes ancestrales que están en ella, y vamos a ver de qué manera ella sana, acompaña sanaciones y procesos a través de ese saber ancestral, ¿no? El chamanismo. Sí, te diría que hago todo un tejido de eso. Si me tengo que definir un poco, creo que en esa conexión espiritual es donde tengo el mayor poder espiritual y la mayor fuerza para mí. Ella llegó, me vio y ya vio mi energía y ya hizo una cosita como para que yo pudiera anclar y expandir. Vamos a hablar de eso también para aprender a hacerlo cada una de nosotras y que nos guíe y que vayamos más livianas por la vida. ¡Ay! De todo vamos a aprender. Y también la tengo a Verónica Samaniego. Hola Verónica. Hola Karin. Qué lindo, ¿no? Estar acá. Tremendo. Está buenísimo. Sí, está bárbara. Verónica es licenciada en psicología, es astróloga, es especialista en biodeco. Me muero como unir todo eso que aprendiste en la facultad y que seguramente ejerciste en hospital con la ciencia más sutil. ¿Cómo es ese entretejido? En pocas palabras, ¿qué sería una sesión tuya? Una sesión mía nunca tiene un rumbo definido. Nunca tiene rumbo definido porque el consultante llega con un conflicto y desde donde sentimos en ese momento que hay que abordarlo es lo que se hace. Y la verdad es que los desenlaces uno sabe que llegó a buen puerto porque es más que la psicología tradicional. Exacto, porque como que yo entiendo que ya quedó como a un lado, ¿no? En un punto, el hecho de decir, yo hago esto y solo esto. No, ni siquiera los psicólogos freudianos o lacanianos hacen eso solo. Si un ser humano es tantas cosas, puede ser que tenga especializaciones en otras, ¿no? En la vida uno tiene tantos roles. Arranco con Anabela. Ana, yo me anoté acá algo importante.
una de las frases que tiene en sus redes sociales, que están buenísimas, por parte se mata de risa ella y no hay mejor cosa que ponerle el humor a la vida. No evitamos lo negativo, lo hacemos consciente para crecer. ¿Por qué arranco con esto? Porque muchas veces en este tipo de situaciones es luz para todos, luz para todos. No. Yo me paro en este lugar como coach ontológica y digo, sí, es hermoso brindar luz, pero si uno no pasa por un punto de reconocimiento, que muchas veces es oscuro, no se sigue adelante. Y el resto de las dos aquí acompañantes es esencial eso. ¿Por qué lo pusimos? No evitamos lo negativo. Porque a veces en el tiempo actual hay un falso positivismo de que, bueno, las terapias alternativas nos solucionan la vida. Y es como vos decís, hay que pasar por nuestras sombras, como pasa en el campo de la psicología, hacer conscientes esas cosas que son necesarias para evolucionar. Y estamos también en un nuevo paradigma donde la revolución de la conciencia viene a marcar esto a través del coaching, ¿no? Ontológico, transpersonal. Hago un paréntesis, el efecto de la alegría también tiene que ver con una conexión en el espíritu, no es algo al azar, sino es una estrategia que utilizamos mucho en consultorio. Así que bueno, me parece muy importante esto de habitar las cuestiones negativas, como lo vemos en una lectura de tarot, o incluso en una sesión de coaching, o en una sesión de Reiki, ¿no? Hay crisis de descarga, hay situaciones que realmente hay que habitar y no taparlas, porque eso después genera angustia. Entonces, me parece que también la espiritualidad real es esto, es habitar lo negativo, hacer consciente en una lectura o en cualquier mancia, bueno, hay algo negativo que tengo que habitar, que tengo que concientizar, y el problema cuando se hace luz, obviamente deja de ser sombra. O que se percibe como negativo, pero es que Exacto. simplemente es un suceso, ¿no? Como coaches vemos Exacto. lo que somos y lo que aprendimos a ver. Cuando se cambia ese foquito y aparece Exacto. como en el oculista, ¿viste? Que te cambian el foco y dices, ahora Claro. veo mejor. Claro, era borroso porque el lente te hacía ver borroso, pero lo que estaba ahí, está ahí, sigue estando ahí. Y me gusta cuando decís el Reiki como recambio de energía, y a veces se percibe como negativo. ¿Qué significa eso? Que percibir, yo me imagino una sesión de Reiki es como, no sé, pura, para mí es como energía que me hace vibrar, pero otra gente no. De por sí, el Reiki es un método de armonización natural japonés, Sí. redescubierto porque tenía data de hace 2500 años atrás. Con lo cual, el método en sí no es contraproducente. Lo que ocurre es que la persona que lo recibe, tanto presencial o a distancia, puede manifestar en su campo físico este recambio que se puede tornar en síntomas como malestar, provisoriamente, un dolor de cabeza o incluso una náusea. Pero siempre son síntomas muy pasajeros, porque lo que hacemos es incorporar energía del universo, o sea, energía de todos somos una fuente de energía y convivimos con distintas energías. Entonces, al recibir energía nueva, la energía vieja debe transmutarse, debe salir por algún lado. ¿Existe eso de depurar? Sí, por supuesto, sí. Y esto ocurre mucho con las consultas. La gente recibe Reiki y siente paz, pero también a veces siente muchas ganas de llorar. Todo esto es muy normal, ¿no? Siempre digo, es muy esperable y está perfecto que ocurra. Hay 2 hijitas ahí, ¿no? ¿Qué Hay tenés? dos niñas. Que, bueno, yo creo que el Reiki también fue parte no solamente de la heredad y del estudio de mi mamá, que también era profesional, como mencioné, sino Sí. que yo tuve 2 malformaciones, o sea, 2 embarazos de riesgo. Ajá. Y sin duda Reiki ha sido un método que me acompañó con mucho amor, igual que acá, chicos, y bueno, todo para que vengan mis hijas sanas y felices al mundo. Qué hermoso. Y poder, bueno, también hacer un equilibrio en la infancia y criar, qué difícil es criar. Sí. Qué complicado. Complicado. Ya le estoy poniendo en un juicio de valor, porque para mí lo fue al principio. Tal vez la adolescencia se me imaginaba que era como mucha complejidad y al final terminó siendo algo no tan complejo. Bettina Napoli es la mamá, es la mamá de aquí de nuestra querida Anabela. Esa chispa, esa luz, se llama este libro, me lo trajo, es muy hermoso. Muchísimas gracias por habérmelo traído. Ahora vamos a seguir hablando con Anabela, pero paso a Vanessa, porque en esta conexión espiritual, bueno, todas ellas tienen una capacidad de conexión rapidito con lo sutil, porque vino de familia. Y yo le quiero preguntar a Vanessa, como la primera vez que tengas ese registro de que eras algo distinto a tus amigas, ¿cómo fue? ¿Y cómo eso fue en el tiempo madurando? Uh-huh. Qué buena pregunta. Te diría que me la hacen muy seguido a esa pregunta. Sí, está bueno. Mira, de lo que yo me acuerdo,
tenía unos 7 u 8 años aproximadamente. En la casa donde vivíamos era la típica casa que tenés el pasillito que desemboca en el baño y a los cuartos. Y yo me acuerdo que a la noche me despertaba porque había gente caminando en el pasillo. Tremendo lo que siente mi hija, Dios mío. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿por qué esas personas van y vienen? Yo me contaba, bueno, que habré tenido un mal sueño, que tenía una pesadilla, pero casi siempre terminaba durmiendo con mis padres directamente. Que mis padres no entendían mucho, aunque mi madre formaba parte de todo ese mundo. Ajá. Sí, mamá estuvo, digamos, en la escuela espiritista de sus 14 años hasta los 36 años. Y mi padre es el hijo de la curandera del barrio. Bueno, mi abuela ya no está entre nosotros, pero vengo como de 2 padres que andan en todo esto. Claro. Y el segundo momento, te diría que fue, mira, me lo acuerdo como si fuera hoy, yo estaba en la escuela secundaria allá en Santa Fe y hacía unos días que me dolía la panza. Sí. Entonces yo decía, pero yo no tengo algo. Bueno, de golpe se me ocurre preguntarle a mi compañera de banco, ¿a vos te duele la panza hace 2 días? Ay, sí, me dice, no sabes el malestar que tengo. Entonces ahí yo me di cuenta de la alta empatía que tenía con respecto al movimiento y la vibración del otro, que es lo que acabamos de trabajar contigo antes de comenzar. Sí. Y ahí yo solita empecé a entrenarme. Yo solita empecé como a chequear y a jugar. O sea, bueno, a vos te duele la cabeza, y a vos tal cosa, y a vos te vio tu mamá, Entonces empecé a expandir hasta los 17 años que tuve mi primer maestro formal, Juan, que empezó, digamos, directamente a entrenarme en el movimiento de la energía. ¿Qué pasa con el ego cuando vos podés hacer cosas que los demás no y ver cosas que los demás no para no sentirte superior o diferente más? Claro. Mira, te diría que, voy a decir esta palabra, lamentablemente me creo que me pasó al revés. En realidad, pero yo era muy introvertida, era muy tranquila, no era la misma persona que soy ahora. Entonces como que me jugó para el otro lado. Yo iba por esto de que era muy rara, de que era muy distinta, no encajaba. O me ocurría en aquel momento lo que hoy llamamos bullying. Bueno, me dejaban de lado, excluida constantemente. Entonces fue en aquel momento como un peso. Entonces no llegué a ese punto. Entiendo. Y después lo resolví jugando. Muy bueno. Entonces cuando estaba con mis amigas, decías, bueno, vamos a jugar. Y vos tal cosa, tal otra, qué sé yo. Entonces dentro del ámbito ese de la alegría, como decía hoy Anabela, fue como más sencillo. Y lo otro que conversábamos también, que me es algo muy natural, entonces mi manera de ser. Es como vos llevas tu cabello lacio, es como vos llevas tus ojos, entonces es mi manera de estar siendo en el mundo. Es mi observador, ¿no? Claro. No solamente construido, heredado, hecho y el que tengo. Entonces como que no sabría yo. Al que le guste bien, faltó que decir. Y al que no, ya. Entonces es mi manera de ser, ¿viste? Sí, no, sí, creo sí. que no me ha pasado a mí, te diría eso. Ok, pero está muy bien, me gusta que me lo digas. Dijiste, me interesa que, algo así, lo puse, que la gente que va a vos recuerde quién es. Sí. No que vaya a encontrar otra cosa, porque en esto, me dice la psicóloga, me dice, sí, también, ya vamos a ir a ella. En esto muchas personas están intentando, quiero estar bien y quiero ser esto y no. Y el camino es justamente la inversa. Me gustó eso que dijiste, recordar quiénes son. ¿Podemos explicarlo mejor? Sí, claro, cómo no. En realidad, todos nosotros, desde el punto de vista de los seres espirituales que somos, todos tenemos una conexión espiritual con la fuente primera, con la conciencia primera. Por eso estamos vivos. Tenemos esta manifestación de vida. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que vamos creciendo, tenemos diferentes experiencias y vamos como teniendo experiencias, creencias, convicciones, juicios, como dijiste recién, Juicios. que de alguna manera angostan, creo que se dice así, me parece, ¿no? Angostan. Sí, está muy bien, estrechan, está buenísimo. Exacto, estrechan. Uno ¿no? le pone los ojeras ahí. Van como estrechando nuestra caballo. percepción de esa conexión espiritual, pero es una percepción. Okay. Nosotros percibimos desde nuestra historia, desde lo que nos fuimos contando las narrativas, que esa conexión espiritual no está más, pero no tenemos el poder de alterarla ni de cambiarla. Claro. Ahora, llega un momento en que solemos decir, estoy desconectada, estoy fuera de línea, ay, no sé, no recibo nada, no me pasa nada. Entonces, mi trabajo, mi misión álmica, el estar siendo en esta vida, tiene que ver con ayudar a las personas a volver a ampliar esa percepción, a volver al recuerdo de quiénes somos verdaderamente, que somos espíritu en acción. Sí, señora. Pero no me gusta dejarlo como en un cartel
¿me entendés? Dice, como a veces dan vuelta las frases en redes sociales. Yo quiero acompañarte, mostrarte que vos lo sientas, Claro. que vos te lo lleves puesto en el cuerpo, que vos salgas y le cuentes a la verdulera, a la carnicera y al remisero diciendo, che, sí, yo soy espíritu en acción porque lo he sentido y lo he vivido. Y eso es una evidencia incuestionable, Claro. mi querida coach, que después sostiene creencias nuevas y un nuevo observador. Exacto. Uy, cuántas cosas lindas vamos a aprender acá. Me recontragusta, me siento como pez en el agua. Ella es Vanessa Chamana, que ya vamos a hablar de esas artes ancestrales y demás que me gustan mucho. Vamos con Verónica Samaniego. Vero, también entiendo yo que te identificaste seguramente con alguna que otra cosa que dijeron acá tus compañeras de mesa. Lo que estaba diciendo Vane es como si estuviese contando mi historia, Mira. pero habiéndola vivida o con otro cuerpo. Wow. Porque realmente fue... las escenas puntuales que ella contaba eran mi historia. Veías cosas de chiquita, sentías cosas que los demás nenes no. Desde nacimiento. Wow. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Mira... Ahora me dice intrauterina. Yo no entiendo cómo hay gente que conecta con eso, ¿no? Yo, mira que ese ejercicio se ve, pero bueno. Sí, desde muy, muy, muy chiquitita soñaba con vidas pasadas, así como muy, muy vívido. A mis 8 años, así como ella contaba, yo estaba teniendo una hermosa conversación con mi bisabuela y mi amiga me dice, pero ¿con quién estás hablando? Ahí yo me di cuenta que lo que me pasaba no era algo que le pasaba a todo el mundo. Claro, claro. ¿Vos te acordás de verla, sentirla, olerla? Charlaba con ella como si charlara con cualquier persona. ¿Y el impacto que te dijeron las demás no está? ¿Cuál fue? Me dio mucho miedo, Ahí porque ahí fue como, claro, mi bisabuela había muerto hacía 3 o 4 años ya. ¿Qué te dijo? ¿Te acordás? No me acuerdo, porque yo charlaba con ella. Como si fuera... Sí, como si nunca se hubiese ido. Pero bueno, me pasaba y me sigue pasando esto de entrar a los lugares y percibir. Por supuesto que ahora está mucho más manejado. Y también, bueno, en esto del don de la sanación, ¿no es cierto? Yo iba a un colegio católico y pasaba que mis compañeritos se descomponían en clase y yo enseguida iba intuitivamente a tocar. Un día la llamaron a mamá del colegio. ¿Qué es lo que hizo Vero? Que fulana estaba con 40 grados de fiebre y cuando llegó la mamá ya no tenía más fiebre. Ay, me muero con esas cosas. Era como muy loco, pero claro, en la adolescencia recién empecé como a darme cuenta de esto de, bueno, soy diferente. Y psicología fue un intento de ser normal. Ay, no me digas, me mata que lo explique así. Estudió toda la carrera por un intento. Exactamente. Obviamente todo suma, pero ¿cómo fueron esos años? Porque había cosas que por ahí de la psiquis que te explican de los teóricos que tal vez vos las percibías de otra manera. Para mí la carrera fue maravillosa y yo siempre agradezco muchísimo haber estudiado psicología. De hecho, yo sigo con algunos consultantes dentro de la psicología, aunque todos saben que no es una psicología convencional la que yo No. hago. Sí, en principio me pasaba esto de, bueno, como era un gran intento de ser normal, tratar de comprarme las teorías, ¿no? Entonces, bueno, todo esto debe ser así, yo tengo que... Y un poco lo hice. Me puse esa mascarada como, bueno, yo soy la licenciada de ahora en adelante. No me sirvió, uno no se puede escapar de estas cosas. Qué linda, es cierto. ¿En qué momento fue? ¿Vos te acordás? ¿O con algún paciente que dijiste, ok, con la teoría y con el proceso de preguntas y escucha, necesito meter otra cosa que es lo que siento? Es ¿Cómo fue? impresionante que me lo estés preguntando hoy, porque quizás me emociono y le dedico este momento, porque en 2020 llegó una consultante que era amiga de una amiga explícitamente diciéndome, mira, yo necesito una psicóloga, pero yo sé porque mi amiga me contó que vos sos otra cosa. Y yo quiero explorar todo esto. Un poco ella venía por la astrología y demás. Y con ella me animé y empezamos a abrir un campo de un montón de cosas y un montón de saberes. Una sagitariana hermosa, Belén, a la que hoy le dediqué justamente una historia,
porque en este momento está atravesando un problema de salud enorme y está por ser operada mañana. Así que estoy laburando un montón con ella. Y bueno, le mando un beso gigante, porque es la que me abrió la puerta a que yo pueda decir, bueno, yo soy todo esto. ¡Ay, qué linda! Sí. Solo el nombre de pila, que es el nombre de ella. ¿Qué nombre es? Belén. Belén. Ya, qué nombre también, sí. Dios mío. Es muy hermoso tenerlas, pero yo quiero que charlemos un poco porque estamos justamente hablando en las tres, aparte de que cada una tiene su historia de vida y sus pasos. Porque, bueno, en el caso de la psicóloga, ya que la psicóloga, la chamana, a veces uno pone así, pero es para identificar, porque son muchas más cosas de los nombres que tienen y de los estudios que han hecho. Hay una sensibilidad que conecta y eso es importante. Pues sos astróloga también y biodeco y demás. Chicas, ¿cómo viven esta época tan distorsionada de ansiedad? Porque creo yo, y siempre digo a mis hijas, vamos a morir todos de ansiedad, de eso, porque el resto viene después, lo que trae la ansiedad. Hablemos un poco de eso, ¿qué ven y cómo abordan a alguien que viene a 1000 por hora en su cabeza? Si quiere cada una y vamos preguntándonos incluso a cada una si alguna quiere repreguntar. Mira, te estaba escuchando y me acuerdo de un caso de una persona que llegó muy, bueno, así como en un estado de mucha euforia, incómodo y demás. Creo que era una chica. Entonces, bueno, entró a mi consultorio y demás, se sentó, nosotros entramos descalzos, yo a veces tomo un mate y empiezo a trabajar energéticamente. Ahí está, es lo primero que hace. Sí, me gustaría saber lo primero que hace cada una como para ver lo primero, después chequeo si hubo algún diagnóstico de un profesional de la salud, porque ¿qué pasa también? A veces nosotros mismos nos adjudicamos la etiqueta de que estamos con ansiedad, pero no hubo un profesional de la salud que diera, digamos, como o avalara esa situación. Entonces le digo, bueno, quizás estás como un poco ansioso o te sentís y demás, y empiezo a hablar y va bajando. Claro. Y en lo que a mí respecta, suelo acompañar un poco, como decía Anabela al principio, a estar en ese estado. Es decir, a poder habitarlo. Porque solemos estar, o sea, estamos ahora en una época donde pareciera que hay que salir corriendo. Vos lo mencionabas al principio, Anabela, ¿no? Este positivismo que termina siendo inconsciente, que es irreal. Uh-huh. Entonces, como que no me tengo que sentir mal, tengo que salir de este estado y estar en el estado de una manera sana, según el consultante lo pueda realizar. Es como que al final suelen decirme, no era para tanto. O me empezaste a hablar y es como que eso que yo tenía se fue. Y a veces hago un chiste, digo, ¿y a dónde se habrá ido? No sé, le digo, pero vos viniste acompañada. Bueno, hago ese tipo de chistes, entonces la mente, el cerebro salen de ese lugar. Y cuando se van dice, pero yo vine distinta. Uh-huh. ¿Qué fue lo que me ocurrió? Pero voy generando un estado, un campo energético, una conexión espiritual precisamente con mi consultante, para que cuando salga de ahí lo pueda ver diferente. Obviamente siempre sugiero, no, bueno, velo con tu psico, con tu médico, con tu psiquiatra, para que puedas abordarlo. Pero eso es lo primero que hago yo, con un resultado muy, muy bueno en la mayoría de los casos. Sí. Hubo un caso que tenía, por ejemplo, una persona, episodios de ansiedad o de pánico de 1 hora, y con este tipo de abordaje logramos reducirlo a 5 minutos. ¿Qué le pasaba? Los latidos. Yo tuve ataque de pánico, así también, que sé de lo que hablan. También. Dios mío, qué dolor. Porque uno piensa que se muere literal. Decís, ya sé que no me muero, pero me muero. Sí, la sensación el corazón se me va a salir. Es horrible. Ella tenía ataques de ansiedad y de pánico de 1 hora aproximadamente. Wow, es mucho. Es más, los había como cronometrado. Entonces, cuando llega a mi espacio, nos sentamos en el piso en ese momento, le empecé a preguntar y le dio a hacer este mismo que les estoy compartiendo. Sentir, tuvo ahí, digamos, me dio la oportunidad de tener uno ahí, mantuve la calma, le seguí hablando, le invité a volver al cuerpo, a que me mirara, que estuviera conmigo, e hizo lo que está haciendo Anabel ahora. Entonces le digo, estamos acá. ¿Para qué está haciendo Anabel ahora? Me estaba mirando. Vero. Con perdón, Anabela, perdón, te pido disculpas. Con Vero. Por favor. Y paulatinamente fue bajando. Entonces le dije, bueno, esto te invito a aplicarlo en tu cotidiano. Y después me mandó, era en la época del SMS y la época del email. Sí. Y me dijo, logré reducirlo a 5 minutos. Es buenísimo eso, porque son técnicas que van bajando el ritmo cardíaco y va bajando el cortisol y va bajando la adrenalina y va subiendo la dopamina. Me encanta hablar en estos términos porque es lo que le pasa al cuerpo en definitiva y ustedes lo deben conocer, lógicamente. ¿Qué pasa en tu caso?
eso. ¿Qué sucede, Anabela, cuando alguien llega? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, para mí es fundamental la escucha activa. O sea, nosotros como terapeutas alternativos, maestros, brujos o como se diga de luz, que tenemos un manejo del campo energético de la persona, tenemos que saber qué pasa. Claro. En mi caso, yo ideé hace 8 años un servicio de diagnóstico energético. Y esto tiene que ver con conocer el campo energético en totalidad, con distintas mancias o técnicas, para darle una devolución precisa, con evidencia a la persona, y decir, bueno, el problema es emocional, o, muy importante, transmitir esto de derivar al médico si esto no es espiritual o al psicólogo, ¿sí? Sí, Porque en esta distorsión... ¿Vos lo ves en Sí, el por campo? supuesto. ¿Qué ves? ¿Qué colores, vibraciones? Bueno, ¿Te los llega por colores son sonido? como los números, son información. Obviamente vemos, desde el coaching también lo hemos entrenado, el campo áurico en colores, lazos energéticos negativos, larvas astrales, que son parásitos astrales, que la gente no los ve. Me Acá. muero con eso, Larvas astrales. Sí, que tienen Qué buen mucho insulto. que ver. Eso es una larva astral. Eso es feo, te digo, es Qué feo. feo. Son bichos. Exacto, Pero sí, sí. ¿cómo se ve Se van eso? formando, bueno, el campo astral tiene, según cada maestro, creo que vemos distinto, ¿no? Sí, Yo, obvio. entre obvio. paréntesis, me siento muy identificada con mis colegas de que todas de chiquitas veíamos a todos, vivos, muertos, y después fuimos ordenando esa energía. Ok. Pero volviendo a la pregunta inicial, creo que lo importante es diagnosticar con una Ok. evidencia, con distintas técnicas, por nosotros también, ¿no? Ok. Justamente para siempre eliminar cualquier soberbia inconsciente profesional, porque a veces uno tiene este arquetipo salvador de que, bueno, vamos a curar, vamos a sanar. Es muy importante un diagnóstico, tranquilizar a la persona y saber derivarla, porque muchas veces estos desesperos, y esto me parece muy importante decirlo, la persona viene con una angustia o con una ansiedad que nosotros no podemos atender, que lo tiene que asistir un profesional de la salud mental. Entonces, claro. eso es muy importante, ¿sí? En este mundo tan distorsionado, como decía Vane, donde nos perdimos de la fuente, donde nos alejamos del espíritu y nos fuimos desdoblando, y el alma recibió muchas distorsiones socioculturales. Entonces, estamos alejados de la fuente, de los valores, del amor. Es muy importante esto, ¿no? Tranquilizar, hacer esta pausa, este punto cero que utilizamos mucho uniendo las polaridades, ¿sí? En nuestra psiquis. ¿Qué es punto cero? Volver, en coaching le llamamos punto cero a unir, ¿no? Nuestras palmas y de esta manera anclarnos al presente continuo, dejando un poco esta ansiedad por el futuro y la culpa por el pasado. Este gesto de rezo tiene en todas las culturas, sobre Así todo es. mucho, porque ¿a dónde va la mano? Arriba. Exactamente. ¿Dónde están tocando los dedos? El corazón. Las dos manos unen los dos hemisferios. Si se cruzan, mejor todavía, si se cruzan los tobillos. El otro día lo aprendí, que si se cruzan los tobillos, cuando uno está descansando, así cómodo, cruza las piernas, tiene que ver mucho con los dos hemisferios, ¿no? Que los crucen así. Vos, Pablito, decime cuánto me falta para terminar, porque el primer programa no estoy teniendo los tiempos toda la vida. Eso, pero no, tenemos un ratito. Pues avísame cuando me falten 5. Ya está. Así que me encanta, o sea, ponerlo ya en situación corporal para que esto empiece a calmar y ofrecer estrategias, sí. ¿no? Okay. O sea, esto que decían mis colegas también, habitarnos es también reconocernos, saber éticamente si tenemos que ir al médico porque quizás la dolencia no es física o hay una angustia que es psicológica y que hay que abordarla con un profesional idóneo. Pero sobre todo ofrecerle a la persona en este mundo donde hay tanto apego, este dar amoroso desde nuestro lugar con humildad, darle a la persona no solamente la escucha que fomenta este merecimiento, este lugar que la persona ocupa, su valor en el universo, dar una estrategia. Nosotros en coaching también trabajamos mucho con mandalas que representan a la misma persona. Ay, sí, entonces me encanta. pintar hace que el la centro persona... estás vos, ¿no? Gestionando como rey pero que no le mostramos al mundo. Entonces esto de pintar hace que el cerebro genere químicas y que la persona también se pueda anclar a este presente continuo, ¿no? Vero, ¿qué te pasó en tu arteria cerebral? Hace un año. Sí, hace un año. Porque a todas estas personas que están acá, que vos decís, ay, son relevados. Sí, en un punto, lógicamente manejan esa elevación de percepción con el mundo sutil, pero son seres humanos que tienen sus bajones y entiendo yo que los manejan como pueden. Hay veces que están mejor y otras veces peor. Y digo, ¿por qué ayudo tanto a los demás y a mí más o menos? Pasan, porque somos todos seres humanos. En el caso tuyo pasó una enfermedad y algo pasó que esa enfermedad no siguió
como te decían que iba a seguir. Sí. ¿Qué fue? Cortito, ¿puedes contar? Sí, yo venía en esta apertura y trabajando mucho con personas con dolencias bastante gruesas, con muy buenos resultados, pero ¿sabes qué? Dudando todavía. ¿Qué será? Y me empezó a doler la cabeza en un momento de una forma tremenda, como nunca jamás me había dolido en la vida. Soporté un montón de días hasta que empecé a tener síntomas físicos ya muy insoportables. Y bueno, cuando llegué a la guardia tenía una disección en una arteria a la altura de la inserción del cerebro. ¿Qué es una disección? ¿Qué le pasa a la arteria? Una disección es una especie de rasgadura que se hace en la parte interna de la arteria. ¡Ay, Dios! Era de muy difícil diagnóstico porque al estar en la inserción del cerebro me hicieron una cantidad de estudios y la imagen no llegaba como a ser clara. Bueno, finalmente cuando el diagnóstico estuvo, tenía que esperar a que el médico que tenía que operarme llegue de vacaciones porque era un especialista del especialista del especialista. Ahí caí en un bajón espantoso, lloré horas, hasta que volví a mi centro, como decía recién Anabela, y dije, esperemos, porque acá yo tengo dos posibilidades. Una es esperar a que el médico llegue y no sé si realmente va a llegar, porque eso hacía un movimiento y corría el riesgo de que eso termine de reventar. Exactamente. Así que me tenían muy, muy, muy controlada, o aplicar todo lo que yo vengo haciendo con cada uno de mis consultantes, todas las técnicas. Creo que no dejé ni una por aplicar. Finalmente, cuando llegó el médico, me entraron al quirófano, iba directamente a terapia intensiva. Después de la intervención me iban a hacer un stent, entraron por la ingle y cuando llegaron al cerebro, el médico me dice, pero espera, porque acá el cerebro, la arteria se regeneró sola. Hay nada. Volví a la habitación, lo dejé plantado a mi marido en la puerta de terapia intensiva. Y lo más loco fue que al otro día estaba completamente vendada, desde la rodilla hasta acá, te vendan, dando la vuelta así como a todo el cuerpo. Y al otro día yo le decía a la médica que me vino a ver, sacame todo esto. No, me decía, vos no entendés que acá tenés una incisión de 2 centímetros en la ingle por donde entraron para llegar al cerebro, que está abierta porque por algún lado, si esto se rompe, tiene que salir. Y sácamelo, que estoy bien. Y cuando me lo sacó, mi piel está como si nunca la hubiesen cortado. No. Habían pasado horas. No. ¿Qué hiciste? De lo que nos puedas contar. Obviamente, ella es la profesional que hace toda su preparación a otro, pero de lo que puedas contar, ¿qué meditaste? ¿Qué viste? Sí, meditar muchísimo, por supuesto que pedir asistencia. Pedir asistencia. Eso es lo primordial. Y en ese caso al Arcángel Rafael, por supuesto, y al Arcángel Miguel, que me acompaña siempre desde que soy muy, muy, muy chiquita. Pero bueno, encomendarme claramente a los arcángeles y técnicas de desplazamiento de la energía y de regeneración que se hacen aplicando las luces, llevando energía de un lado a otro lado del cuerpo, un poco desdoblándose también, que esto es algo que se puede hacer, una especie de desdoblamiento astral en donde estás sano, porque el espíritu y la mente están sanas. Claro. No, me muero. ¿Cuánto tiempo fue que hiciste eso con vos misma para que el médico dijera, ¿para qué entramos acá? Señora, ¿qué pasa? Creo que fueron 2 días. 2 días. 2 o sea, días trabajando con vos misma todo ese tiempo. Hasta que llegó el médico. Sí. Ok. ¿En cuánto tiempo te recuperaste? A los 3 días estaba trabajando de vuelta. Estabas trabajando. Y a partir de ahora, ¿cómo te cuidas? Porque esa es la pregunta que les quiero hacer a ellas. ¿Cómo se cuidan? ¿Qué técnicas utilizan para los demás y para ellas mismas? Bueno, en principio bajé muchísimo la cantidad de trabajo porque trabajaba una cantidad de horas y estaba claramente no cuidando mi energía. Yo entiendo que esto fue como mirá, esto se puede.
esto se puede. Así que de esa manera me cuido, enraizo todo el tiempo, estoy conectada todo el tiempo, no me paso un día. Y bueno, y de ahí salió también estos encuentros que son espectaculares, que son experiencias sanación, en donde les enseño a los participantes a utilizar estas técnicas. Ok. Wow. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen cuando tienen un día que no pueden más, que están ustedes bajas de energía? ¿Cortan la sesión o dicen te atiendo otro día? ¿Cómo se cuidan? Fundamental esto, de saber cómo uno está energéticamente, porque pasa, ¿no? Me resonaba mucho lo que decía Vero. Parece que el terapeuta o el mago o el profesional sabe todo, puede todo, y no, somos los más rotos, ¿no? Somos los más sufridos. Mayormente con los colegas y toda la gente que conozco en este ámbito, son personas sufridas, que realmente pasaron situaciones límites y se reinventaron. Yo particularmente utilizo mucho lo que es talismán. Y también esto es lindo compartirlo, porque la gente cree que se pone un símbolo. Los talismanes se trabajan mágicamente, o sea, se le impregna una operación mágica, oraciones, ¿sí? O sea, por supuesto velas blancas, siempre lo que es la magia en sí es crear una realidad positiva, proyectar algo, ¿no? Si quiero hacer un trabajo mágico sobre una persona que está mal de salud, la voy a visualizar, principalmente el enfoque es mental en salud, feliz, no en una cama, sino en un estado óptimo. ¿Y qué talismán usas? Y yo uso Tetragrammaton, que es, lo tengo por acá, que es el más importante en lo que es magia. Triángulo. Es la estrella con punta hacia arriba, eso es también importante aclararlo, porque con las distorsiones después y las modas, básicamente es el ser humano protegido por los 4 elementos del universo. Ok. Y bueno, es uno de los antiguos nombres de Dios también, entonces, bueno, lo que es talismán nos sirve mucho para trabajar la energía de los demás. Claro. Si hubiese que evaluar o retirar un daño, o bueno, eso es. Y Vane, vos como chamana, me gustó lo tuyo cuando leí que estabas muy conectada, lógicamente, bueno, como chamana con la naturaleza. Me identifica profunda y plenamente, bueno, todas, ¿no? Porque en definitiva es lo que nos da la madre tierra, la Pachamama, el fuego, los elementos, Dios mío, si no los incorporamos, somos eso. ¿Cómo es en tu caso? Yo te voy a seguir con algo completamente distinto. Dale, pero es en pos de también colaborar con las personas. Dale. Y es lo que les voy diciendo a mis consultantes. La verdad que lo primero que hago es bañarme. Muy bien. Bañarme. Obvio. ¿Y por qué? Con sal, con agua, digamos, preparada con flores o con alguna hierba. Pero principalmente lo que hago es bañarme. O sea, es como que digo, tiempo fuera, cuando termino la sesión, tengo que estar como muy, muy mal. Ya no me pasa eso a esta altura del partido. Perdón, ahora tengo 51 años, entonces como que llevo hace bastante tiempo. Y en esta segunda vuelta hace 14 años que acompaño personas. Pero cuando tenía 16, 17 años yo ya atendía personas tal como estoy haciendo ahora. Entonces lo primero que hago es, bueno, termino mi jornada, me voy a mi casa, descanso, me voy a dormir un rato, me pego un buen baño y ahí empiezo a mover energía. Y trabajo con los espíritus, ¿no? Los espíritus sanadores, así que invoco a mi águila, mi cóndor, a Hatun Amaru la serpiente, el gran otorongo, el felino, Sihuarkenti, Comarkenti, el colibrí, Hatun Tatanka, que es el gran búfalo. Empiezo a mover y a levantar energía. Vengan todos los bichos conmigo. Todos, amo, absolutamente todos. Pachamama, los sapos, Huancatanca por todos lados y lo otro. Y una vez que estoy ahí digo, bueno, ok, vamos. ¿En dónde se me escapó? ¿Cómo se ¿Por qué? Porque el practicante chamánico, digamos, nuestra base es el poder espiritual. Sí. Cuando un practicante chamánico tiene algo es porque de alguna manera ha perdido poder espiritual. Entonces, una vez que me recupero... tiene algo de alguna dolencia, de alguna enfermedad. Un malestar, un cansancio excesivo. ¿Por dónde se me escapó? Dice. Exacto, ¿por dónde se me escapó? Entonces, una vez que estoy bien, digo, fue acá. Y tener, como decía Anabela, ¿no? Esa humildad de decir, bueno, se me escapó por acá, tengo que mejorar o tengo que revisar esa técnica. Pero forma parte también del trabajo. Es como el panadero que dice que nunca se va a quemar con el horno. No va a pasar. Somos seres humanos. O sea, salgamos de esa expectativa, como decíamos, todo luz. Eso es irreal y ha generado un mensaje incorrecto. Sí. Entonces las personas creen que no pueden entristecerse, que no pueden enojarse o lo que fuera. Eso de terraza, detesto esa frase, hermano, porque me encanta en la ¿cómo era? ¿En qué película? En Mercedes Morán. Terraza, dale.
que quiero bajar un poco, déjame bajar, está tranquila que después te subo divina, pero no, que no hay manera, me tiro desde arriba si te arrasa todo el día. Tenés que, es más, las raíces en chamanismo tenemos 3 mundos, que es el Ujupacha, es el mundo de abajo, el mundo inconsciente, en donde entran las raíces precisamente, es el Caipacha, el mundo intermedio, y el Hanakpacha, que es el mundo de arriba. Entonces, todo lo que se ve está sostenido precisamente por las raíces. Lo primero que hay que ir, mira, hay una maestra que conozco, Luz Clara Camus, que está en Chile, y cuando fui a Machu Picchu, yo estaba en un momento de mucha conexión, me dijo, mamacita, primero raíz, y después se me va a volar al universo con los apus. Perfecto. Muy bien. Entonces, siempre volver acá, atender, y después va para arriba. Me gusta. Esto es buenísimo. Eso lo hice en Córdoba, vi los planos en un retiro, volví toda tatuada después, eso siempre lo cuento. Y porque, bueno, uno conecta, y sobre todo cuando tenés el propósito, porque eso es importante, ¿no? Que se manifieste un propósito, porque si no, aténdeme, poneme energía linda, y creo que eso no funciona, ¿no? No va. No. ¿Por qué? Es que no va porque no es auténtico. Claro. No es auténtico para nada. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando llega alguien con, bueno, cúrame. ¿Qué hacemos con esto? Porque en realidad acá, como ella bien decía, primero tenés que recordar que sos chispa divina, claro, que vos tenés ese poder, que está adentro tuyo, y que realmente cuando lo tomás, no hay forma que no sanes. Claro. Correcto. Es un movimiento de energía importante, ¿no? Como dice ahí, me encanta la imagen del fuego. Yo cuando enseño cosas de comunicación, digo, hay una llama entre medio de las personas siempre, entonces uno tiene que honrar ese fuego, ¿no? Mis manifestadores autoconvocados. Son divinos, qué lindo. Los chicos del taller de manifestación lunar. Mirá, qué buena onda. Sí, pues les quiero mostrar, a cada uno les quiero pedir, quería preguntarte de la memoria celular. Nos va a quedar corto una hora, te digo, ¿eh? Che, Anabela, en tu caso, ¿cómo todo este tipo de cosas, de movimiento energético, vos las planteás? No sé si tiene que ver con la evidencia, de ver un poco más allá, esto de lo que estamos hablando, o trabajas con terapia Reiki. ¿Cómo es ese movimiento energético? ¿Cómo lo planteas? Bueno, para ayudar a las personas, como te decía, para mí es un complemento. Claro. Creo que desde el momento que mi mamá me llamó hace muchos años a decirme, hacé lo que haces, porque ella era vidente. Mira. ¿Quién fue tu mamá? Mi mamá era profesional. Ok. Y mi abuela era vidente también, y venían también de un viejo paradigma donde esto era tabú, entonces no se podía hablar mucho. Así que bueno, un poco su libro representa un abrazo simbólico para todos, ¿no? Para seguir compartiendo esa vieja sabiduría que es muy amorosa. Para mí es un complemento. Tengo momentos que soy más del tarot o más de la magia, siempre en luz. Depende, te llega. Exacto. Te llega a ver con cada persona. Está, ¿no? Es algo muy lindo también, porque los que tenemos un don heredado y que seguimos estudiando toda la vida, no nos jactamos de que tenemos esto, o de que quizás hemos creado milagros desde la salud o hacia otras personas. Pero bueno, siempre promoví esto de, en cuanto a la gente, encontrar el bloqueo que no le deja llegar a la persona a esa meta, ¿no? La raíz del problema, ¿no? Es te limpio y ya, si no, o te doy un curso y no nos vimos más. Si no, es continuar acompañando, dando herramientas que la persona pueda interiorizar, que pueda utilizar a diario. Esto de hacer consciente al otro, ¿no? Sí. De darle la mano y que no dependa de nosotros ni de nadie, sino que se pueda empoderar en el buen sentido, porque también son palabras muy trilladas, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, conectar también con la energía. A mí me gusta mucho el tema de registros. Yo ya, digamos, tenía evidencias de chica, entonces lo que hice fue entrenarlo. Es el abrir, ayúdenme, que es abrir. Y conectar con seres de luz en una frecuencia de amor. ¿Conectás con los protectores o guardianes de la persona? Exacto, que son quienes, maestros ascendidos o directores espirituales, que custodian la información del alma de la persona, que ha vivido distintas épocas, por ejemplo. Así que eso es una experiencia muy conmovedora. Siempre les digo a todos los clientes y alumnos, es lo que más me ha hecho llorar en estos 24 años, porque es muy, muy emocionante, muy emocionante. Los mensajes que dan. Y no es nada predictivo, es lo mismo que el tarot. Yo lo manejo, no manejo con predicción, porque creo que no es la joya de lo holístico, sino es esto de ayudarnos a construir, ¿no? Que venga un vaticinio para
anticiparnos algo negativamente, sino aprender a vivir incluso lo malo, pero desde un lugar de entereza y de evolución. Les quiero preguntar ya para finalizar, que yo me quedaría hablando 2 horas, pues me encanta todo esto. Nosotras también. Lo vivimos sin duda. con una alegría, Totalmente, que nada sí. mejor que hablar lo que uno le apasiona, en definitiva. ¿Cuál es esa pausa que ustedes hacen en sus vidas? El programa se llama Pausa. ¿Y qué les gustaría que se llevaran los que están escuchando y viendo de ustedes hoy? Ok. Arranque, chamana, si quiere. Gracias. Mira, hay algo, como te decía, me gusta compartir recursos sencillos. Yo tengo como un anclaje, ¿no? Entonces mis pausas es entre consultante y consultante, chaqueo los dedos y le digo acá, volvé. Y siento, o sea, me imagino que vuelve a entrar esta luz que yo soy por la cabeza, va bajando y se ancla en el corazón. Me siento derecha, pongo la mano en el corazón, respiro. Lo hacemos todos. Ok, ahí está, respiro, vuelvo, siento mi cuerpo, mis pies, mi cabeza y se empieza a expandir mi energía. Se expande, se expande, se expande. Se expande mi energía y ahí recuerdo quién yo soy. Y cuando yo soy, estoy en el centro de mi poder. ¿Qué te gustaría que la gente se quede con vos? Esto que acabo de compartir, ojalá lo puedan utilizar. Me encantaría saber cómo les va y que podamos cotidianizar la espiritualidad. La espiritualidad tiene que mejorarnos la vida. Tiene que mejorarnos la vida cuando lavamos los platos, cuando tendemos la cama, cuando vamos al súper. Nos tiene que poder hacer mejores personas. Porque es fácil meditar en la montaña, en un lugar hermoso, sin horarios, de vacaciones. El punto es llevarlo a todos los días. Eso yo también lo tengo muy, muy, muy presente. Sobre todo cuando hay tránsito, vengo de Tigre por la Panamericana. Mindfulness, ya. Exacto. Y ahí vuelvo, siento el volante, estoy acá, pongo linda música. Licenciada Vero, la pausa, ¿y qué te gustaría que la gente se llevara? Mi pausa es la misma que la de Vane, Mira. ¿no? Volver a la unidad, cuerpo, mente, alma, con la misma técnica, ¿no? El tubo prana, por abajo enraizo, por arriba conecto, y siempre hay algo que me encanta, que es poder sacar una carta del oráculo de los ángeles. Ay, la próxima tienen que venir todas con algo para sacar acá. Con el péndulo. Me olvidé de traerlo. No pasa nada. La próxima. Pero sí. Y yo creo que lo que me encantaría que la gente pudiese recordar hoy es este significante que es chispa divina. Ok. Esa que está ahí adentro, amo, esperando salir en muchos casos. Ay, divino. Vos que estás viendo, que seguramente, no sé, tal vez estás dudando o estoy yo proyectando eso. Dale, me quedo con esa chispa divina. En tu caso, Ana. Mira, la pausa para mí son los estados de amor, que están un poco olvidados. Sí. Si hay algo que me enseñó el coaching fue abrazar a mis hijas en los momentos más cruciales, donde uno tenía que hacer una autorrevisión. Y creo que a veces la gente está olvidada, ¿no? Porque en esta distorsión estamos con la queja, con los apuros, las ansiedades. Entonces, volver a los estados de amor auténticos, ¿no? Un baile o un abrazo tiene que ser auténtico, sentido. Y mi recomendación, además de la autenticidad y de conectar con el amor, que son los valores que nosotros tenemos, los dones, las virtudes. Uno pregunta a un consultante, a un cliente, ¿qué haces bien? ¿Cuál es tu don? Y no lo saben decir. O sea, siempre vemos lo negativo. Entonces, mi consejo es, vean sus dones, vean sus virtudes, y si no las pueden ver u observar en ustedes mismos, preguntarle a quienes los quieren, ¿qué hago bien? ¿Qué te gusta? ¿No? O sea, ¿cuál es el don? A veces es la sonrisa, es algo sencillo. Así que esto de anclarse en el presente continuo, observarse y crear una realidad, porque la elección consciente en este nuevo paradigma es elegir la energía que queremos. O sea, si queremos llorar, queremos patalear, es una elección. Y si queremos estar bien, también. Más allá de la distorsión del tráfico, de lo que sea. Pero elegir. Y esto es muy importante. Para elegir hay que anclarse. Así que hacer esa pausa en nuestro corazón y elegir. Tiempo presente. Gracias a He vos, aprendido maravillosas cosas y vamos a seguir aprendiendo en este programa muy genial, magnífico, que soñé poder
trabajar como comunicadora, comunicando esto, difundiendo estas ideas. Y acá vamos a conocer profesionales serias, en general mujeres, pero van a venir hombres, por supuesto, que están dedicados y muchas veces de otras profesiones. De repente hay ingenieros, el otro día conocí un físico que está dedicando todo esto. Y no hay nada más maravilloso que unir lo que uno fue con lo que uno es, porque uno es en definitiva y está haciendo todo el tiempo. Así que Global Play, mi nueva casa, súper orgullosa de pertenecer, y esta pausa. Ya la digo, tómate una pausa y seguinos. La campanita, ahí, suscríbete, eso es importante, y seguinos en todas las redes. ¿Nos acompañás la próxima? Gracias.